Buenas noches, bienvenidos público presente, bienvenidos nuevamente a este evento Diálogo con artistas de la palabra. Quiero agradecer a Tilde Editores, a la librería Tilde por abrirnos este espacio. Y hoy tenemos al maestro Pedro de Isla con nosotros. Voy a empezar de primero su semblanza, ahorita continuamos. Sí, es ingeniero químico, ¿verdad? Sí. Pedro de Isla, ingeniero químico, cuentista, novelista y cronista. Entre sus libros sobresalen títulos como Batichicos, Del Roble Juárez, Crónica de una ciudad, El Apóstata o 300 palabras para cada historia, María Asunción y Préstamo para un sueño y Los andamiajes del miedo, entre otros más. Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez en 1992, el Premio Nacional de Narrativa Lloremito, 1998, el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, de Radio Francia Internacional, París en 2005, y el Premio Nuevo León de Literatura 2016, entre otros. Entonces, bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación y gracias a Tilde, Cuitláhuac, por el espacio. Bueno, ahora para empezar, como leí en su semblanza, usted es ingeniero químico, entonces ahí lo que me interesa es si puede contarnos cómo nace su inquietud hacia la escritura creativa y de paso tal vez nos puede contar cómo era el panorama literario en la época en que usted estaba iniciando. Ok. A mí siempre me gustó la química desde primaria, pero también para mí los libros eran una cosa muy normal. Mis padres son maestros. Por parte de mi madre, sus dos hermanas fueron maestras y su hermano se casó con una maestra. Mi tía abuela tuvo la medalla Altamirano de 50 años, cuando solo se daban en los 50. Pues creo que también ahora se da a los 40 años. Entonces para mí los libros eran la cosa más natural. Yo estaba en la casa y había libros. Me iba a los veranos a Saltillo, mi madre es de Saltillo, nos íbamos a pasar 1 o 2 meses y para mí era lo más natural salir a jugar, ponernos a jugar béisbol en la calle y de regreso a la casa agarrar un libro. Mi tía abuela tenía El Nuevo Tesoro de la Juventud, aquellos libros, aquella famosa colección. Había varias ediciones, ella tenía una edición blanca y para mí era lo más natural agarrar y ponerme a leerlo. Podría decir que me aventé todo El Nuevo Tesoro de la Juventud, pero la verdad es que no, las partes de biología nunca me interesaron, entonces me las brincaba, pero leí una gran parte de ese libro y tenía muchos libros ahí en la casa, entonces para mí era lo más natural salir a jugar y después agarrar un libro. Después aquí en la casa, en Monterrey, también era muy natural para mí. Yo jugué básquetbol toda la primaria, la secundaria, la preparatoria y parte de la carrera. Y también para mí era muy natural llegar del entrenamiento, bañarme, agarrar un libro, hacer la tarea. Era muy natural. Entonces, yo entré a estudiar la carrera de ingeniería química y yo también escribía en aquella época. La verdad es que pues era como Dios me daba a entender, no estaba en un taller ni nada de eso. Cuando estaba en preparatoria, debo confesar que alguna vez intenté escribir una novela, estaba en prepa y también escribí una novela y además tenía que ver con las cruzadas, Godofredo de Bouillon, el Santo Sepulcro y todo ese tipo de cosas. Como Edgar. Sí, y a final de cuentas hice un fragmento y no pasó nada. También alguna vez escribí algunos poemas cuando estaba en la prepa, pero afortunadamente no existen vestigio alguno de esos trabajos. Entonces yo estudié la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Regiomontana y después de terminar empecé a trabajar y trabajando me metí a un taller. Bueno, antes cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, estuve en un taller, en un círculo de lectura que lo daba el maestro Rogelio Reyes,
ahí en la normal. Después, ya en la carrera, veo un anuncio en el periódico que hay un taller literario de la Universidad de Monterrey abierto a todo el público, que lo daba el maestro Jorge González. Me metí, nunca había estado en un taller. Me acuerdo que en aquellas primeras sesiones estaba Toscana, estaba Felipe Montes, Artemio Tamés y algunas otras personas. Hugo Valdés. Hugo no estaba en ese taller. Y entonces ya entramos ahí, entré ahí, llevé mi primer texto, me lo hicieron pedazos, como debería de ser. ¿Sí? Llevé el segundo y me lo volvieron a hacer pedazos. Pero escuchando los comentarios de los demás y escuchando los comentarios del maestro Jorge Manuel González, dije, bueno, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, entonces vamos a ir aprendiendo. La verdad es que sí tenía muchas lecturas y así empecé con ese taller. Después se da una circunstancia en el trabajo en donde, bueno, es una historia muy larga, en donde iban a despedir unas personas. Yo les dije, no los despidan a ellos, mejor no voy yo. Total, me dan mi liquidación. Me voy con mis padres, que iban a hacer un viaje, su primer viaje a Europa, que también era mi primer viaje. Me gasté todo lo que me dieron de liquidación en ese viaje. Regresé hasta con deudas, que era lo normal. Regreso y digo, bueno, me quiero poner a escribir y vivir de eso, lo cual es una locura en Monterrey. Pero encontré el camino, que el camino son las agencias de publicidad. Entonces entré a trabajar en una agencia de publicidad, Grupo 5, que bueno, mis padres los conocían de cuando yo nací prácticamente. Me dio una oportunidad uno de los dueños. Mis primeros textos, bueno, los hacía en pedazos, pero fui aprendiendo y a raíz de eso empecé a involucrarme en el mundo de la literatura. Que te digo, a lo mejor si no hubiera sucedido ese asunto de que iban a despedir gente, que me apunté yo, pues a lo mejor todavía estaría metido en Galvac, que después pasó a formar parte de Terni. Ahí estuve. De hecho, de ahí surge parte de la historia de los Batichicos, ¿no? Que es el que publica, ya conocieron usted 32 años, ¿no? En el 98. En el 97, 98. 91, 32 años. Sí. ¿Podría contarnos cómo fue el proceso creativo de ese libro, Los Chicos? Que creo que fue un premio nacional. El de Lloremito, sí. Que no fue mi primer libro, y sí, o sea, tuvieron un premio, dije, wow, creo que no ando tan mal. Y además, el que decidía que se publicaba ahí era Luis Humberto Crosswhite, wow, que no lo conocía, y bueno, ahí apareció en Lloremito, en las ediciones de Lloremito. De hecho, creo que fue el último libro de la colección de Lloremito. Cuando uno empieza a escribir, de hecho mis primeros cuentos que no aparecen en ese libro, uno trata de reinventar el mundo, ¿no? Y me acuerdo en aquel primer taller que había gente que llevaba cuentos que sucedían en París y en Londres del siglo XIX y todo ese tipo de cosas. Y yo me quedaba, pues a lo mejor suena muy padre, ¿verdad? Pero nunca has estado en París, no viviste el siglo XIX, hay que buscar algo más local. Y bueno, en los años que estuve ahí en Galvac suceden muchas historias, que esa es una cosa muy curiosa. No existe en México la literatura de la empresa, porque las empresas realmente hay unos mundos internos muy fuertes, muy interesantes, que vale la pena escribir algo. Creo que Luis Felipe Lomelí tiene algo al respecto, pero realmente es poco lo que se ha escrito con esa temática. Entonces empiezan a aparecer algunas historias, las empiezo a escribir como cuentos,
y luego me doy cuenta que puedo armar un libro con ellos. De hecho, hay algunas personas que me decían, no es un libro de cuentos, es una novela escrita en forma de cuentos, como, digo, toda proporción guardada, pero como La frontera de cristal de Carlos Fuentes, ¿no? Donde tú lees la novela, pero además está escrito, todos los capítulos o los cuentos funcionan de manera independiente. Entonces, sí había gente que me decía, esto no es un libro de cuentos, es una novela de esta forma, como el libro de Fuentes. Y entonces me fui a leer el libro de Carlos Fuentes, que no lo había leído en ese momento, y dije, wow, creo que por otro camino llegué a lo mismo. Y hay historias que están basadas en personas conocidas, pero también hay historias totalmente inventadas, ¿no? Creo que eso me ayudó a poder darle una forma al libro, a las historias, y crear algo que a final de cuentas a un jurado, entre los cuales estaba Humberto Grosway, dijeron vale la pena trabajarlo, ¿no? Y fue mi primer libro y un premio y demás, y en ese primer libro cometí mi primer error, que lo presenté una semana después de la Feria del Libro de Monterrey. La gente estaba cansada de libros, habían ido a todas las presentaciones, prácticamente nadie me conocía, y entonces decidí presentarlo. Lo presenté en la Casa Pancho Villa, lo presentó Parra, y la verdad es que había muy poca gente, ¿verdad? Y lo entiendo perfectamente. Además, no voy a decir nombres, pero le pedí a una persona que lo presentara y me dijo, yo no presento libros. Wow. Pues después me di cuenta que sí presentaba libros, pero no presentaba libros de chavos que estaban empezando, ¿no? Y bueno, con ese libro empecé. Y además, cosa curiosa, en ese momento me dan la coordinación del taller de la Universidad de Monterrey, cosa que años después yo digo, no debieron de haber hecho. Porque yo estaba empezando, o sea, realmente no tenía mucho tiempo de estar escribiendo. Tiempo después de ese libro ganó el Latinoamericano de Cuento, el de Puebla, y es exactamente cuando me lo dan, y la verdad es que había gente que decía, ¿y este chavo quién es? Sí, pues ya tiene dos premios, un libro de cuentos y un premio latinoamericano de cuento muy reconocido. Pero la verdad es que yo no estaba para dar un taller, estaba para seguirlos tomando. Es más, yo pienso que sigo estando para tomar talleres, ¿no? Y bueno, creo que ese fue el segundo error, no fue un error mío. Las personas que me invitaron, en un principio yo dije, qué padre, ahora sí voy a estar al nivel de otros que dan talleres como Héctor Alvarado y la verdad es que no, sí. Pero bueno, se dio las circunstancias, estuve un tiempo en el taller, no mucho tiempo, y después dije, la verdad es que probablemente le estoy haciendo mal a algunas personas de las que están ahí. Recuerdo que entre los que estuvieron ahí como alumnos estuvo Luis Aguilar. O sea, el primer taller que tomó Luis Aguilar lo tomó conmigo. No sé qué tanta culpa tenga a favor o en contra de lo que escribió Luis, pero prácticamente fue su primer taller, y la verdad es que si hubiera estado consciente de lo que estaba sucediendo, yo le hubiera dicho, sabes que mira, hay estos otros 2-3 talleres que te pueden ayudar más, además de poesía, ¿verdad? Que no es lo mismo. Bueno, y también fue un buen narrador el maestro Luis Aguilar. Sí, claro. Ya sé dónde están sus inicios. Fue su primer taller. Y en 2005 obtiene el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo. Así es. ¿Ese cuento con el que lo obtiene, uno quiso específicamente para ese concurso o ya está? No, ese es un cuento que nace de varias cosas, y la verdad es que lo mandé al concurso como, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo dije, latinoamericano, ¿cuál sigue? Pues Juan Rulfo, y lo acaba de ganar Parra 2 años antes. Entonces Parra me dijo, sí, mándalo. ¿Cuál vas a mandar? Le digo, no lo había leído. Parra me dice, sí, mándalo. Y salió premiado.
Ese cuento, bueno, lo primero que tiene es que es un título tan largo que dices, bueno, no era para título, ¿verdad? Pero bueno, papá se pegó un tiro hoy a las 6:52 de la mañana. Y en el título está toda la historia, pero lo que a mí me interesaba era desarrollar la historia dentro del cuento cuando tú ya sabes qué fue lo que sucedió, ¿no? Es como esas películas que de repente ves el final, pero lo que hace interesante la película es cómo llegas a ese final, ¿no? Y esa era mi idea. ¿Quieres spoilers? Bueno, ahí está el spoiler en el título, ¿no? Si lo quieres leer, bueno, ahí está toda la historia. Y ahí fue uno de los momentos en donde dije, bueno, hay cosas personales dentro de las historias que solo yo sé que son personales, que el lector no tiene que saber y que a lo mejor se van a imaginar cosas que no lo son. Gano el premio, regreso a la oficina, una agencia de publicidad, Danilo Black, y me busca Socorro Cabello, una de las señoras que trabajaban ahí. Me dice, oiga, don Pedro, me decía don Pedro, es que allá en la administración tenemos una duda y quiero preguntarle. ¿Okay? Su papá se suicidó. Y le digo, no, es un cuento que yo escribí, etc. Ya le conté la historia. Es cierto, digo, mi papá no se suicidó, de hecho mi papá todavía vive y todos los martes voy a jugar dominó con él y me pone unas barridas. Pero el asunto es que la gente pensaba que ese era el hecho real dentro de la historia, pero hay otros hechos reales que yo tomé para escribirlo, como por ejemplo el hecho de que cuando murió mi abuelo, que llegamos a la casa, él estaba tendido en la cama, llega una prima mía, empiezan a hacer todos los trámites, que hablarle al médico forense y todo eso, el asunto, y yo me quedé con mi abuelo. Habré estado 3 horas ahí con él. O sea, acaba de fallecer. Y me puse a acordarme muchas cosas que me habían pasado con él. Me estaba recordando. Y varias personas se entraron y salieron. Y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo, aquí con mi abuelo. ¿Sí? El hecho de que no estuviera vivo no significaba que no estuviera yo con él. Entonces, obviamente en la historia, cuando está la niña y el papá y demás, me sirvió esa experiencia y la utilicé a la hora de estar escribiendo la historia. Y hay algunos otros detalles ahí en el cuento, como mi comentario sobre Monclova, ¿sí? Que yo ya había ido alguna vez a Monclova y en ese momento seguía diciendo que Monclova era bastante fea. Bueno, varios de sus personajes hacen comentarios hacen algunos comentarios que la verdad es que yo solo había vivido una vez en Monclova y con eso había tenido suficiente, pero ese tipo de cosas son las que le dan, ahora sí que sabor al caldo, ¿no? Sí. Alguna vez el maestro Jorge Manuel González decía, es que tienes que hacer que tu personaje tenga algo que lo identifique, que tú puedas decir, sí, yo conozco a alguien que cuando está hablando se está rascando la oreja y está buscando, o sea, a ver si encuentra algo y no se lo ve con la uña y lo tira al piso. Y entonces cuando tú ves eso, tú dices, o sea, realmente ese es un personaje real, porque conozco gente que lo hace, ¿no? Entonces, algunos de esos detalles son los que sirvieron para escribir esa historia, ¿no? Sí. Ok. Siguiente. La ciudad de Monterrey ha estado presente en gran parte de su obra. Asimismo, podemos percatarnos de que también ha explorado con detenimiento ciertos pasajes históricos de su gente, de sus calles y avenidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo surge la inquietud para escribir Del Roble a Juárez, Crónica de una ciudad? Ok. Y es una época muy específica, creo que entre el final de los 60, inicio de los 70. Hay de todo. Como te decía al principio, cuando uno empieza quiere escribir y pues, hay cosas en París, en muchas partes. Mi segundo libro, que es el de se me va el nombre de mi propio libro, el de Todo hombre es como la luna, en donde aparece el cuento con el que gané el latinoamericano. Hay cuentos que suceden en Europa y
demás. Y dije, bueno, vamos a buscar cosas más locales. Y creo que una calle muy sintomática de Monterrey es la calle Juárez, que además antes se llamaba la calle del Roble. ¿Sí? O sea, que se llame como una iglesia y que después le pongan el nombre de Juárez, tiene mucho significado, que además la amplían, porque una calle como las demás del centro y la hacen mucho más ancha, tienen que derribar edificios y demás, y los derriban todos hacia el lado poniente, porque hacia el lado oriente no pueden tocar la iglesia, y ya estaba. Entonces, hacia el otro lado, hacia donde amplían la calle, a diferencia de lo que hicieron con Venustiano Carranza, que se agarran de los dos lados. Y entonces creo que han pasado creo que ha sido una calle que ha marcado muchas cosas, y la idea era contar anécdotas sobre la calle Juárez, que el orden de los cuentos es un orden geográfico. Empiezan en el río Santa Catarina y se van hacia el norte, pero las historias van brincando en el tiempo, ¿sí? La razón del acomodo es una razón geográfica, pero la razón de lo que sucede en cada una de ellas tiene que ver con el tiempo, y tiene que ver con las famosas tomas de camiones en los 70s, que alguna vez me tocó una, que me viera el camión y que me bajara. El Gilberto, la llegada del primer automóvil. Movimiento estudiantil, por supuesto. Y una huelga obrera también, ¿no? ¿O solo tener movimiento estudiantil? Bueno, es que hay dos hay uno en donde viene la manifestación sobre Juárez, que es una manifestación de lo que era Tierra y Libertad, que después el PT tomó buena parte de eso. Y la otra son unos chavos que están en lo que era en la plaza de la Prepa 1, y es una chava a la que le dan un libro y que le abre Marx. Sí, pues, le abre todo un mundo, ¿no? Y ve con otros ojos al muchachito que se lo dio. Exactamente. Y esa es la razón por la cual dije, la verdad es que es una calle que marca, porque además es la calle que divide la ciudad en oriente y poniente. ¿Sí? Y luego también por esa calle, pues bueno, todavía no vamos a tocar el tema, pero va a volver a cruzar muchos personajes de su novela, ¿no? O sea, no sé, esa novela, bueno, como si esa calle tuviera tiene mucha historia. Tiene mucha historia, sí. Entonces, yo creo que todo el centro de la ciudad tiene mucha historia. Sí, pues de hecho también está la gente que va migrando, va llegando, y también los que ya estaban aquí, pues tienen otro tipo de conciencia. Entonces me gusta mucho cómo se mueve. Hay todo un asunto, porque Monterrey es una ciudad muy racista. Ahorita vamos allá. Y eso se ha marcado en toda su historia, desde los, ¿cómo se llama? Desde el barrio de San Luisito, ¿sí? San Luisito, porque están del otro lado del río. De este lado están los de Monterrey, y del otro lado están los otros que llegan. Hasta la actualidad, ¿no? Sí. Okay. Bueno, ahora vamos con el libro muy diferente, pero bueno, me gusta mucho. El Apóstata, o 300 palabras para cada historia. Es un libro experimental que no está tan alejado de la demás obra que ha ido tejiendo Pedro de Isla, pues los personajes principales de cada una de las historias bíblicas que se recrean suelen ser aquellos que no tienen un lugar tan protagónico dentro del canon. Estos personajes cuestionan su destino, su historia, y al mismo tiempo se humanizan navegando entre la fábula y la microficción. Mi pregunta es, ¿por qué surge la necesidad de reinventar historias bíblicas ya conocidas dentro de este libro? Y la siguiente, ¿por qué contar cada una de las narraciones en no más de 300 palabras? Ok. ¿Cómo nace? Nace de un concurso que se hizo en la Casa de la Cultura, que ahora me ha tocado dirigirla, por cierto, de microficciones, una que ganó Joaquín Hurtado. Yo hice una pequeña ficción en donde era Caronte, cruzando el río, estaba cansado, etcétera, etcétera. Obviamente no ganó.
Pero me gustó el asunto de hacer unas historias cortas. Y luego platicando con un sacerdote, tengo amigos sacerdotes toda la vida, él platicaba y él hablaba sobre la reforma y la contrarreforma y todo ese asunto. Y decía, bueno, es que uno de los problemas que hay, él le llama los hermanos separados, es que después de Lutero, ya cualquiera podía hacer una interpretación de la Biblia y pensar que esa era la correcta, porque no tenía estudios, Y ahí surgió la idea. Dije, wow, vamos a hacer interpretaciones muy libres de pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? En donde alguien que no tiene una preparación académica al respecto, que lo lee y que se imagina cosas, pueda escribir uno. Digo, tanto Lutero hizo una como David Koresh hizo una, ¿sí? Y hubo resultados muy diferentes, ¿no? Ya hablando de Waco, como les fue. Yo dije, bueno, vamos a hacer esas reinterpretaciones y vamos a buscar, obviamente, personajes conocidos y otros no tan conocidos que siempre han quedado olvidados, porque hablas de la Biblia y del Antiguo Testamento y te aparecen 15 personajes, 20 personajes nomás, y la verdad es que hay muchísimos. Y también la perspectiva, ya no me cuenta el ganador, sino... Sí, por ejemplo, hay una historia que a mí se me hizo terrible de una muchacha que sale a recibir a su padre porque acaba de ganar una guerra, y resulta que el padre le había ofrecido a Jehová que iba a sacrificar al primer ser vivo que se le acercara cuando llegara a su ciudad, y resulta que quien sale es la hija. Entonces dice, yo se lo prometí y tengo que cumplir, aunque voy a sacrificar a mi hija, ¿sí? Y entonces la hija lo único que le dice, bueno, solo te pido, o sea, ya entiendo cuál es mi destino, tengo que aceptar, solo te pido una cosa, que me des un año para irme a llorar mi desgracia. Y entonces se va con sus amigas y con su corte, porque era la hija del rey, a llorar su desgracia, y regresa un año después a que la sacrifiquen, ¿sí? Entonces dices, wow, qué fuerte historia hay, y prácticamente no hablamos de ella, hablamos de Sansón, que por cierto Sansón también sale, ¿no? Hablamos de muchos otros personajes, pero hay demasiados dentro del libro, y se les puede ver desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Como cuando preparan a la hija de Goliat para seducir a David y matarlo, una especie de Hércules. Una especie de Hércules totalmente. Y hay muchísimas, empezamos con que Caín y Abel tuvieron un hermano mayor, ¿no? Sí, que se quedó en el paraíso. Que se queda en el paraíso. Entonces cuando sucede lo de Caín y Abel, cuando sucede lo de la manzana, los expulsan del paraíso y Caín y Abel nacen afuera, pero ya había un hijo que había nacido antes del pecado original y se queda en el paraíso, ¿sí? Y entonces lo que él tiene que hacer es revivir el manzano para poderlo morder, para poder regresar con su familia, porque está en el paraíso solo, sí, es un infierno, ¿no? Sí. Entonces desde ahí empieza son reinterpretaciones y son agregados que no aparecen en la Biblia, pero que pudieron haber sucedido. Y te dicen que que Adán y Eva estaban en el paraíso y se comen la manzana, pero no te dicen qué había pasado antes. Pudieron haber tenido un hijo, pudieron haber tenido 2, pudieron haber tenido 100. Sí. Y también la figura del rey, me acuerdo de una frase, sí, de los últimos, que dice, bueno, si el soldado es imprescindible, el rey también. Claro. O sea, hay una crítica muy interesante. Y también la especie de ironía, como la microficción, ¿no? También esa intención de
dejar ese silencio de que uno como lector va completando esa información. Totalmente. La parte de las historias que te dejan casi que una moraleja, nunca me ha gustado. Busco que queden finales abiertos o semiabiertos para que cada quien llegue a sus propias interpretaciones. Cuando lo leyó el sacerdote que originó esto, me dijo, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con la lectura que hiciste, porque se puede llegar a esa lectura, se puede llegar a muchas otras lecturas de un libro tan complejo, ¿no? Y que el silencio incomode también nos habla de un buen libro, un gran libro. Gracias. Bueno, ahora, préstamo para un sueño. Bueno, en la siguiente, en los cuentos María Asunción y Préstamo para un sueño comparten en común el tema de la ilusión. Una de sus protagonistas vive en un pueblo y el otro habita en una ciudad, pero ambos parecen estar acorralados por la sociedad. Salud. Gracias. Pero ambos parecen estar acorralados por la sociedad en la que les tocó vivir, pues las ilusiones de casarse o de obtener un préstamo bancario para salvar un negocio no alcanzan para que sean realizables. O bien, un despido hace que los protagonistas se vean acabados a sus apenas 38 años de edad. Este mismo tema se vuelve a trabajar más a fondo en otra novela. Pero, ¿qué es la ilusión para Pedro de Isla en una sociedad como lo es Monterrey? Como es Monterrey, como son todas. ¿Sí? Uno uno tiene su primer trabajo. El primer trabajo en Implatec, que era parte de la división plástico de Papelera Maldonado. Estuve trabajando un tiempo ahí. Después me fui a Galvac y después he estado en algunas agencias. Y mucha gente cuando llega y su primer trabajo es una ilusión y sí, esta es mi familia y aquí voy a dejar el alma. Y llega un recorte y dejaste de existir, ¿no? Que eso aparece en uno de los cuentos de los Batichicos. Tú estás ahí, estás ponerte la camisa de la empresa. Ponerte la camisa y todo el asunto. Y llega un recorte y entre más grande sea la empresa, pues de más arriba viene, oye, pues le toca A, B y C y se va. ¿Sí? Me contaba una persona, un libro que no sé si alguna vez terminé de hacerlo, pero cuando la crisis del 82, que fue terrible aquí en Monterrey, llegan trabajando en dinámica, entonces los juntan a todos, los junta el director, les dice, ¿saben qué? No sabía cómo correr a alguien, porque no sucedía. O sea, antes del 82 era difícil que te corrieran en una empresa en Monterrey. Te corrían si hacías algo. O sea, o salías con los pies por delante o realmente hacías algo, ¿no? Irte con la competencia, bueno, era anatema, quedabas marcado por vida. Entonces este señor, que era el director, no sabía cómo correr a gente, no tenía idea. Entonces los junta a todos y les dice que hay muchos problemas económicos, etcétera, etcétera, y entonces pues, van a tener que correr a hacer reducción de personal, y entonces pues los que se van son tú y tú, les dicen frente a todos. O sea, el señor no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo, y uno de ellos, que no tenía la cabeza que lo llegaran a correr, porque le dice, bueno, ya se te acabó la junta, es que tengo mucho trabajo, y va y se sienta en su lugar, ¿sí? Entonces esa era la ilusión que tenían en el trabajo, que es lo que le pasa a el protagonista de esta, pero eso sucede en todas partes, ¿no? Y esa ilusión desde el punto de vista laboral, pues también se dan muchas otras cosas, ¿no? El propio jefe también se habla de eso. Por supuesto. Sí, su propia microempresa, pero nunca planea cómo jubilarse, porque pues usted era su propio jefe. Pero es que él es el otro lado, él es el que está dispuesto a arriesgar su futuro con tal de que no digan que él fracasó. ¿Sí? Entonces se dan los dos polos. Por un lado, el que pues, es parte del engranaje y pues, ese engranaje es prescindible, al que es la maquinaria y que no quiere que ningún engrane deje de funcionar, a pesar de que hipoteque su futuro, que
todos sabemos que es un poco, ¿cómo se llama? Factible, ¿no? Porque pues, ha estado fracasando y fracasando el negocio, pero él no está dispuesto a que suceda eso. Y bueno, a la hora que está revisando los peticiones, los avales y demás, aparecen algunos escritores. Ahí lo tengo. Ahorita me calmo con esa pregunta. Bueno, pero también me llama la atención un comentario que hace ahí el narrador personaje, donde dice, sí, usted quiere arriesgarlo todo para salvar la empresa, pero no se da cuenta que los sueños son, pero no pagan la chequera, no pagan nada. Y tú, Así es. Un comentario muy crudo. Él está tratando de ser muy duro con este señor para decirle que no hay manera de que le hagan ese préstamo, poniéndose la camiseta de la empresa, y 5 minutos después El practicante ocupa su lugar. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta que tiene que ver con un comentario que él soltó, igual, el préstamo para un sueño. Darío revisa una carpeta con un listado de avales dudosos, en el cual destaca Armando Lanís. Y entre los que se les niega el crédito, sobresalen los nombres de Felipe Montes, Hugo Valdés, José María Mendiola, Patricia Lauren y Joaquín Hurtado. Mi pregunta es, ¿cómo es la relación? ¿Me faltó Sí, me faltó No, a lo mejor sí se lo dieron. Yo creo que él sí se lo da porque no estaba en la carpeta. Lo revisé. Bueno, ¿cómo es la relación literaria con estos escritores del norte del país? O sea, porque este tipo de referencias literarias me recuerdan mucho a los del boom que se hacían, en las que personajes de Fuentes aparecían en novelas de García Márquez, personajes de García Márquez aparecían en novelas de Fuentes o de Cortázar. Entonces pues había una amistad literaria. En este caso aquí en Nuevo León, usted con su experiencia y también con la confianza de introducirlos, bueno, ¿cómo es la relación literaria con los otros escritores de su generación? Fue un grupo, mira, me voy a ir un poquito más atrás. Nosotros no inventamos el hilo negro, o sea, ya había una literatura, ya había un trabajo. Eran trabajos muy individuales, ¿no? O sea, estaban por su cuenta. Algunos, y alguna vez Rosaura Barahona lo admitió, dijo, algunos nos absorbió la escuela, la universidad, y dejamos de escribir, o no escribimos todo lo que habíamos escrito. En el caso de mi generación, un poquito antes, se da el suceso de que empiezan a aparecer los grupos. O sea, realmente no había antes. Existían revistas que juntaban gente, y estaba obviamente la que vamos, que es un punto y aparte, pero estaba Salamandra y estaba Catarsis y estaban algunos otros. Pero no eran así grupos muy bien formados. Aparecen los Mancuspios. ¿Sí? Los Mancuspios es el primer grupo que yo puedo decir, los conocí y los pude identificar perfectamente, todos los que estaban en los Mancuspios. Después aparece el Panteón. ¿Sí? Y el Panteón también es un grupo que se puede definir perfectamente. Pero además hay una cosa muy interesante, muy curiosa, no eran grupos antagónicos. ¿Sí? Creo que, sin temor a equivocarme, todos los que estaban en el Panteón tenían un profundo respeto por la gente de la Mancuspia, y los de la Mancuspia por el Panteón. ¿Sí? Había diferencias, había diferencias ideológicas, había unas diferencias, había diferencias, por algo no eran el mismo grupo, ¿no? pero hay un respeto. ¿Sí? Entonces se empieza a formar una comunidad literaria, un gremio literario, que antes estaba muy desperdigado. Digo, sí había y hay referentes, muy claros, el maestro Covarrubias, por supuesto, pero un grupo que se conociera así, o es un gremio que se conociera, y a lo mejor algunos de a lo mejor María del Monterrato me va a decir, no, te estás acordando de tas y tas y tas, a lo mejor no me tocaron. ¿Sí? Y eso es lo que va formando esa comunidad, que además, tiempo después, cuando aparece el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con Arte, creo que
le ayuda mucho al principio, ¿no? A la formación de ese grupo. Después ha habido diferencias personales con algunos de los que están ahí en la lista, ¿sí? No tengo ningún empacho en decirlo, pero creo que fue una, no quiero sonar nostálgico, pero creo que fue una época muy bonita que no sabíamos que era tan bonita. Se va volviendo más sólido, ¿no? O sea, sí, y después aparecen otros grupos y desgraciadamente ya no hay, te digo, no quiero sonar nostálgico, pero ya no hay ese, no quiero decir que ya no hay ese respeto, pues ya lo acabo de decir. ¿O entusiasmo? No, hay ciertos grupos en donde si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Sí? Y creo que al menos en esos dos grupos grandes que existen, porque había gente que estaba fuera de esos grupos, yo estaba fuera de esos grupos, yo no fui ni del Panteón ni de la Macúspide. ¿Sí? Pero creo que había un respeto y un trabajo en conjunto, que yo creo que también fue lo que ayudó a que aparecieran los primeros libros escritos en Monterrey que traspasaron la región. ¿Sí? Yo creo que, digo, obviamente hay ejemplos muy puntuales anteriores, pero fue cuando empezaron a voltear de repente las editoriales. Oye, pues acá en Monterrey se escribe. En el norte no todo lo que hacen está en Tijuana. En Nuevo León hay un trabajo. Y por ejemplo, ahorita se nos hace un poquito más común eso, que se publiquen fuera del estado, pero ustedes pues van abriendo esas puertas. Entonces, yo creo que sí nos tocó abrir esas puertas a la generación de nosotros, a la generación anterior, digo. Fui muy amigo de Chema Mendiola, pero me queda claro que es una generación más arriba de la mía. Lo que hizo Arnulfo Vigil, o lo que sigue haciendo Arnulfo Vigil, es muy importante, y creo que también formó parte de ese núcleo que se armó, y obviamente Arnulfo es una o dos generaciones arriba de la mía. Ok, está genial. Y bueno, y también eso ya nos pregunta, pero qué mala onda que el poeta se le descarte como Aval. Pero bueno. La siguiente, ya vamos ahora sí con los andamiajes. Puede tener una familia que lo apoye, o sea, que sea su ¿cómo es? Su solidario. Tiene un nombre cuando vas a pedir un deudor solidario. Deudor solidario. Puede tener una familia que sea deudor solidario. Aval también. No. Bueno, como Aval se descartó. Él, bueno, su familia. Siguiente. Ahora sí ya vamos con la novela. Los andamiajes del miedo es una obra que transita entre la novela negra, el thriller y la metaficción. Pues hay un Edgar que aspira a volverse famoso con una novela que cuenta un crimen que se cometió en el estado de Nuevo León durante la década de los años 70. Y el otro, que es el asesino, el cual alguna vez fue Edgar y ahora se hace llamar Gonzalo. Y entre estas historias se entreteje tanto la historia del crimen como su impunidad. Sin embargo, más adelante el lector se percatará que los medios de comunicación también suelen ensuciarse las manos en este tipo de casos. Y la sociedad que la consume compra el discurso de odio hacia las víctimas hasta justificar los actos del criminal sanpetrino. Mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso creativo de esta novela y por qué contarlo de esta forma? Okay. Es asombrosa, a mí me fascinó. El proceso. Sí. Yo soy del 66. Sí. En enero del 77, cuando sucede el crimen, yo tenía 10 años y medio. 11 más o menos. 10 años y medio. Y fue un crimen mediático, pero tremendo. Si queremos hacer una comparación con los últimos años, fue tan mediático como el de Santoy. A ese nivel, ¿no?
Y aparecía en el periódico, y aparecía en la televisión, y aparecía en todas partes. Y a mí siempre me molestó, y estaba muy chico, pero me molestaba la manera en que las trataban a ellas. ¿Sí? Los niños, todos, parejo. Y es que eran de fuera, y una mujer de aquí no lo iba a hacer eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenía 10 años y estaba pensando más en salir a jugar a la calle y leer El Nuevo Tesoro de la Juventud que en hablar a escribir. Muchos años después, aparece una nota en el norte de una editorialista, Graciela Ríos. Y entre los comentarios que hace de la nota, no me acuerdo muy bien de qué se trataba la nota, comenta la muerte el crimen de las hermanas Milet, Laura y Elda. Y yo ya me dedicaba a escribir. Entonces dije, creo que ya ha pasado suficiente tiempo el crimen como para hablar sobre él. A mí no me gusta, y eso de toda la vida, no me gusta escribir sobre las cosas que están sucediendo ahorita o en los últimos años, etcétera, etcétera. A mí no me interesa hablar del narcotráfico, por ejemplo. Me interesará hablar del narcotráfico dentro de 15 años para ver cómo el narcotráfico transformó a la sociedad, pero no lo que está sucediendo en el momento. Y entiendo que hay gente que escribe de eso porque pues, es el tema y porque lo están sufriendo, etcétera, etcétera. Lo entiendo perfectamente, no es lo que a mí me interesa. Entonces lo dejé pasar. Pero años después, cuando veo esta nota de Graciela, pues, después terminamos haciéndonos buenos amigos, dije, creo que ya han pasado muchos años del crimen, vamos a buscar información sobre el crimen. Y lo primero que sucede es que no existe un expediente del crimen. No existe el expediente. No hay manera de encontrarlo. En ninguna parte. Hay un lugar, pero ahorita llegamos a él. Y entonces me entregó más. Y entonces le empecé a comentar a la gente, oye, me interesa escribir sobre el crimen de las Milet, que así se le conocía. Pues yo me acuerdo de tal cosa, y yo me acuerdo de tal cosa, y en las pláticas empezaron a salir detalles. Y estaba me dicen, fue un crimen que estuvo en boca de todos. Empiezo a buscar información y me doy cuenta de que no solo había sido un crimen muy mediático en su momento, sino que había sido una excusa para atacar a la gente que no es de aquí, entre comillas. Y eso es uno de los grandes problemas de Monterrey. Cuando decía que es una ciudad xenófoba, no es lo peor del caso, y no sucede solo en Monterrey, sucede en muchísimas partes, yo creo que es a nivel global. La gente llega a un lugar y se vuelve, hay gente que llega a Monterrey y se vuelve más regia que los regios. Cualquier cosa que eso signifique. Entonces, tú le puedes preguntar a la gente que conoces si sus 4 abuelos son de Monterrey. Y te aseguro que el 80% no los tienen, pero se sienten regios a morir. Entonces dices, ok, de tus padres, los 2 son de Monterrey, el porcentaje va a aumentar mucho, pero no es el 90%. Mucho. Y el asunto de tratar a la gente así es decir, no lo pudieron haber hecho alguien que fuera de Monterrey si ellos no lo hubieran provocado y todo ese tipo de cosas. Es algo que sucede aquí, que sucede en cualquier parte. Cuando, poco después de que había terminado la novela, la revisión, porque la revisión, aparece un caso en
Querétaro, en donde una persona había matado a otra persona. Un tipo había matado a una muchacha y es que dicen, es que ella no es de aquí, ella es de Navojoa. Y quién sabe cómo se llama en Navojoa, ¿no? Porque los de aquí de Querétaro no hacen eso. Claro que lo hacen, ¿verdad? Pero es como tratar de proteger. Nosotros aquí somos buenos y todo el resto del planeta son malos, ¿no? Y es un asunto de regionalismo. En el norte todos somos los chambeadores y en el sur no. Y tú vas a Mérida y te dicen, no, es que los de Mérida somos los buenos y aquí puedes vivir en paz y el resto de la república es muy bueno. Y te vas a otra parte y dicen, sí, en Tabasco, nosotros somos los que producimos el petróleo y no tenemos al resto de la república. Eso sucede en todas partes. Y eso me llevó a decir, vamos a escribir esta historia, esta novela. Y vamos a buscar a alguien que viene de Monterrey, que tampoco viene de muy lejos. Sí. No sé comentar. Bueno, viene de Monterrey y quiere ser alguien. ¿Sí? Y entonces para ser alguien, pues es capaz de hacer todo, hasta de comprar una novela que están vendiendo. ¿Sí? Una señora que ya está más para allá que para acá, entonces. Es una señora que tiene la necesidad. Porque su hijo era un poeta, maestro. Un maestro, poeta, que había escrito un libro y pues de eso no podía vivir, era maestro de la universidad y pues necesita pagar la luz y la comida porque pues, no tiene dónde sacar, ¿no? Y ese personaje, esa señora... ¿Está basado en Consuelo? No. Okay. Ese personaje fue el último que encontré para cerrar la novela, porque no la terminaba de cerrar. Y cuando una vez, así suceden las cosas, iba a ir a pagar gas natural. Gas natural en aquella época tenía unas oficinas es Arista entre Cuauhtémoc y Pino Suárez. Salí de pagar ahí, volteé y vi la casa de adelante, de enfrente. Espinosa. No, ya no estaba, porque estaba a la altura de la Alameda. Ahí estaba. Salgo de ahí y veo una casa. Modesto Arreola. Modesto Arreola, es cierto. Es Modesto Arreola. Modesto Arreola. Y salgo de ahí a pagar y veo la casa enfrente y digo, esa es la casa de Jorge Manuel González, el maestro. Y dije, y su mamá es el personaje. Su mamá es el personaje. El maestro que está vendiendo la novela es Jorge Manuel González. Porque era un maestro y era poeta. Y yo solo le conozco un libro muy bueno. Había la leyenda de que cuando él había fallecido habían ido algunos amigos a saquearlo y había publicado un libro de poemas de él con su nombre. Existió la leyenda mucho tiempo. La verdad es que no creo que haya sucedido, pero bueno. Y entonces Jorge Manuel González era el que había escrito esa novela y su mamá era la que lo estaba vendiendo. Dije, wow, este es el personaje que me faltaba para terminar de cerrar la historia de una persona que está dispuesta a cualquier cosa para darse a conocer en Monterrey, ¿sí? Y contar la historia, que esa es la base de la novela, la historia del crimen. Y la historia del crimen la cuenta el asesino. ¿Sí? Que está, pues, la parte del crimen está contada en segundas personas, ¿no? Así es. ¿Por qué fue esa decisión de esto está en tercera, esto en segunda, intercalado? Al principio, la primera razón era, no quiero que el lector se confunda y piense que es un personaje y el otro personaje. Pero al momento de contarla en segunda persona, que es más difícil, mucho más complicado, me di el gusto de meterme en la mente de Edgar. ¿Sí? Inventar todo lo que pasa en la mente de Edgar, porque yo nunca conocí a Edgar. ¿Sí? Cuando empecé a escribir la novela, él todavía vivía.
Y alguien me dijo, ¿y por qué no lo buscaste? ¿Por qué no quisiste tener su versión? Le dije, porque no tengo la versión de las hermanas. Y el crimen, y eso lo platicamos alguna vez Parra y yo, el crimen es una excusa para contar la ciudad. O sea, pudo haber sido el crimen de las Milet, pudo haber sido el crimen de Santoy, más actual, pudo haber sido muchísimos crímenes que suceden a diario en Monterrey. Este fue más mediático, pero es una excusa para contar la ciudad. Porque yo siempre he creído que las ciudades que evolucionan con sangre. Los crímenes la van marcando. La han marcado Monterrey, la marcó el crimen de la calle Lamberry, que es la que se menciona en la novela. De Lamberry, la fundación de Monterrey tiene que ver con un crimen. El crimen de Eugenio Garza Sada también, por supuesto, marca la ciudad. El crimen de Santoy marca la ciudad. El crimen de esta niña Nazar, bueno, es el de Santoy. Hay otro. Castrillón. El de Castrillón. Nazar es Castrillón. El de Castrillón marca la ciudad. El de la Devani. El de Devani marca la ciudad. Creo que puedes encontrar un crimen en cada una de las décadas de Monterrey que ha dejado algo y que te puede servir perfectamente para contar la ciudad. De hecho, hablando de eso, en unas sesiones pasadas tuvimos a Hugo Valdés, que contó, bueno, tiene el caso del crimen de la calle Lamberry y tiene el caso del asesinato de Paulina Lee. Sí. Que son 5 años de distancia. Son 5 años de distancia. Y digamos que entre un crimen y otro la ciudad se vuelve más cínica. Entonces digamos que poco a poco la ciudad siempre ha sido cínica. Las ciudades son cínicas, todas. No conozco una ciudad que no lo sea. No sé, digo, Hugo sabrá cuál fue la razón que lo llevó a escribir el asesinato de Paulina Lee. A lo mejor le hubiera buscado un poco más de tiempo para contar más la evolución de la ciudad. Pero bueno, él decidió lo que sí, y eso es lo que tengo muy claro. Y si ves todos los libros que he hecho, es que no me pienso repetir, o sea, no pienso escribir otra novela negra, o sea, no pienso escribir otra novela de un crimen, eso sí lo tengo bien claro. Como no pienso escribir otro libro que tenga que ver con la Biblia, o sea, así, entiendo que hay autores que agarran un tema y que lo trabajan y lo retrabajan, yo me voy al otro extremo. Si voy a escribir una novela histórica, voy a hacer una novela histórica. Espero dentro de 10 años no estarme perdiendo la lengua con lo que acabo de decir, pero lo he sostenido durante muchos años, entonces, no sé, a lo mejor de repente saco un libro de poemas, no sé. Bueno, pues aquí de repente hay pasajes que están cortados en versos, Sí. que es como el asesino. Sí. Entonces, que se está desolando, ¿qué está pasando aquí? Bueno, me resolvió la duda, no se lo pregunté, pero salió al final de cuentas de cómo pasa, por ejemplo, bueno, igual lo tengo que comentar. Uno de los personajes de la novela dice que Monterrey, o la sociedad nuevo-leonesa, vive con el trauma de verse convertida en una metrópoli. Sin embargo, para él, o sea, el periodista, que es el que le está contando, no ha dejado de ser una enorme provincia, alejada de sus aspiraciones, y como ejemplo de pueblo pone a Linares. Entonces, porque en un momento el otro Edgar le cuestiona, bueno, si somos provincia, entonces, ¿qué es Linares? Ah, pues es un pueblo. Entonces me acordé por ese tipo de comentarios. Sí, lo que pasa es que además vivimos en una ciudad-estado. O sea, todo lo que sucede en Monterrey, en el Nuevo León, sucede en Monterrey. Sí. Obviamente tienes Linares, Montemorelos, Galeana, y tienes muchísimos partes, pero la concentración de los habitantes está en Monterrey. Y se está marcando todavía más. Un dato que me enteré hace 2 años más o menos, es que Monterrey, Nuevo León, en realidad Monterrey, es el segundo estado con mayor migración nacional, después del Estado de México.
al área metropolitana de Monterrey, que creo que es el término más adecuado para esto, llegan 100,000 personas al año. 100,000 personas al año, estás hablando de medio millón cada lustro, o sea, estás hablando de 1 millón cada década. Es muchísima gente la que está llegando. Entonces, decir los que son de fuera, no es cierto. Digo, mis abuelos, mi mamá es de Saltillo, pero mi abuelo, que puedes decir, es de Monterrey, no era de Monterrey. Llegó a Monterrey en 1920, hace 104 años, y venía de Ciudad Victoria, de Salinas Victoria. Hay mucha diferencia, Ciudad Victoria, de Salinas Victoria, que en aquella época era un pueblo, y en aquella época tardabas 3 días en llegar. Entonces, ¿soy regiomontano? Sí, soy regiomontano. La mitad, mi madre es de Saltillo, he vivido toda mi vida aquí, me siento regiomontano, pero yo no puedo decir mis 4 abuelos de Monterrey, ni siquiera mis padres son de Monterrey. Entonces, ese asunto de es que los de aquí no hacemos esas cosas. Y también hay un comentario así crítico del hecho de que Edgar, el que quiere hacerse la novela, vaya tan seguido a la Alameda, al Parque Alameda. Sí, porque ya es que pues, usualmente la sociedad pues, dice que ahí es donde se junta pues, toda la gente que no es del Estado. Sí. Entonces sí tiene ese propósito narrativo. Sí tiene ese propósito, pero mira, eso no solo sucede aquí. Te vas a Saltillo y la gente que no es de Saltillo va a la Alameda. De hecho, en Saltillo, ya no sé cómo es ahorita, antes sí era la mitad de la Alameda la ocupaba la gente de Saltillo y la otra mitad de la gente que no era de Saltillo. ¿Sí? No sé si sucede en muchas partes, en estas 2 ciudades que son las más cercanas que tengo y familiares, la gente que no es de la ciudad va a la Alameda. A lo mejor en otros lugares es diferente, no sé en Mérida cómo sea, no sé en Colima cómo sea, no sé en Hermosillo cómo sea. Bueno, ¿cuál cree usted que sea la importancia de las apariencias en una sociedad como la nuestra? O sea, ya dentro de su obra, porque ya que todos los personajes, en este caso el asesino, pues mantiene la apariencia de, cuando lo ve Edgar, parece un abuelito agradable, pero dice, bueno, es que este abuelito agradable mató a 2 mujeres. Esta persona que convive con la familia, que se ve de buena familia, pues es un asesino, tiene sangre, entonces, pero la apariencia es lo que ha estado muy presente en la sociedad. Sí, la apariencia, pero creo que un aspecto que a mí me interesó mucho tratar en esta novela también tiene que ver con quiénes pagan las culpas. Porque Edgar mató a una de las hermanas, dejó malherida a la otra, ya antes había matado a otra persona en un accidente. En un accidente, vamos a dejarlo así. Pero quienes terminan pagando son los hijos. Y los nietos. Y para mí eso es muy fuerte, porque la historia del pleito en la escuela no es 100% real, pero yo creo que un 70% de las hijas cuando están en la escuela, que de repente se enteran se dan cuenta que toda la escuela sabe que su padre es un asesino, que nadie le había dicho, nadie les había dicho, pero se entera de eso. Entonces, para mí ese punto es muy fuerte y lo que hace Edgar es el pecado original de su familia. Es la manzana que condena a toda su familia a estar señalada hasta el día de hoy. Ok. Qué fuerte. Sí. Bueno, ya la última pregunta, ¿qué proyectos tiene en mente a futuro? Dicen que contar los proyectos es de mala suerte. Yo no creo en eso, de hecho no creo en la suerte, ni en los horóscopos, ni en la astrología. Digo, a final de cuentas,
formación de ingeniero, ¿no? Estoy trabajando con una novela histórica que tiene que ver con la invasión norteamericana, 1846. Y bueno, la verdad es que voy en la tercera versión. Había hecho dos y no me gustan. Y la verdad es que no tengo prisa por publicar. Y eso es algo que siempre les he dicho a los chavos, o sea, no hay prisa por publicar. Te puedes tardar años hasta que no estés, si no estás tú convencido al 100% de un libro, no tienes por qué publicar. Va a salir en estos días el programa de coediciones de Conarte, un libro de poesía de una persona que estuvo conmigo en el taller de la UDEM hace más de 30 años. Creo que tiene un libro antes, pero tengo muchas ganas de leer ese libro de Elías Carlo. ¿Sí? Él no ha tenido la urgencia de publicarlo. Me va a encantar leerlo, espero que me encante el contenido, pero ya se ha tardado muchísimos años en publicar, y hay gente que se tarda muchos años, y hay gente que publica cada 3 años. O sea, creo que aquí en México tenemos los dos ejemplos. Uno es Carlos Fuentes y el otro es Juan Rulfo. ¿Sí? O Fernando del Paso. Fernando del Paso, no sé dónde, qué lado ponerlo. No, porque Fernando del Paso tiene una buena cantidad de libros, muy buenos todos. Y también se tomaba su tiempo y él no tenía ninguna urgencia de publicar. O Daniel Sada, ¿no? Y sus libros son monumentales y él no tenía prisa por publicar. Y hay otros autores que ¿qué voy a vender? Es que ya saqué este libro y tengo que sacar otro para poder estar vendiendo. Pues con la pena, pero José Emilio Pacheco sigue vendiendo 4 o 5 libros que son sus hits y se seguirán vendiendo por mucho tiempo. Yo afortunadamente, Los Andamiajes del Miedo se publicó hace... 2016. 2016, sí, 2016 la primera versión. O sea, estamos hablando de 8 años, 7 años, y se sigue vendiendo y se sigue manejando bien. Y afortunadamente me acaban de invitar a un congreso. Vamos a presentar Los Andamiajes del Miedo 8 años después de que se publicó. Hugo Valdés sigue vendiendo El crimen de caída de Aranberry, que ese lo escribió en el 93, ¿no? 94. 94. Y se sigue vendiendo. El hecho de que sea una novedad no significa que o que tengas que estar sacando novedades cada 2 o 3 años, porque entonces ¿quién te va a leer? Pues yo sigo leyendo Morirás lejos, o sea, yo sigo leyendo Las batallas en el desierto, y pueden haber pasado muchísimos años y no pasa nada. Genial esto. ¿Hay tiempo para leer un fragmento de su obra? Sí. ¿Cuál quieres leer? ¿Lo voy a leer yo? Sí, por favor. Voy a leer uno de... ¿Es el de Holocausto ese? ¿Holocausto? Sí, Lo tienes marcado. se me olvidó marcarlo, es que eso me lo prestaron. Ese. Pero esto sí lo estamos marcando. Mira, cuando cae, O sea, la solapa está completa. Bueno, ¿qué sea? Es la historia que hasta hay un musical de el de las pirámides.
se llama este personaje bíblico? Se me fue el nombre, no lo puedo creer. ¿Cómo se llama el hijo de Jacob? Mal apoyo. José. Hasta hay un musical. Son 300 palabras cada uno, incluyendo el título para nuestro trampa. Se llama Postrado. El piso está siempre frío y el lugar oscuro. Apenas si escucho sus voces afuera. Están regateando por mí, como lo hicieron la primera vez junto a una seca noria hace más de 60 años. El dolor de mi espalda me mantiene incólume. Avanza como un viejo escarabajo, a veces enterrado en la arena, escondiendo sus movimientos, a veces dejando marcas tenues que guiarán a la serpiente hasta encontrarme. Mis hermanos se volvieron esos escarabajos, todos más viejos que yo. La serpiente, mi serpiente es la muerte. A ratos algunos de los escarabajos entran, permanece junto a la puerta, se recuesta en un cómodo sillín que hace años usé con suntuosidad y sale a dar instrucciones que nunca di. Desde el sepelio de mi viejo es así. Intuyeron las represalias que caerían sobre ellos, buscaron evitarlas y a partir de ese día estoy postrado en esta tienda esperando la visita de la serpiente. En realidad sí planeaba vengarme. O sea, José sí planeaba vengarse de sus hermanos. Tras la muerte de nuestro padre, ansía regresar a estas tierras para hacerlos pagar. Aunque fuese tarde, todos mis sufrimientos como esclavo y preso, pero ellos desconfiaron de mis palabras. De alguna forma intuyeron la verdad. Se me adelantaron y su veneno me postró en este lecho hace casi 20 años. Benjamín, quien pudo deshacer sus planes, es demasiado cobarde, como Efraín o Manasés. Rubén, en cambio, siempre tuvo un alma vieja y no podía esperar ningún gesto de autoridad de su boca o de sus manos. Faraón lo desconoce, pero mis hermanos hacen negocios usurpando mi palabra y sus órdenes. Su codicia es tanta que, cuando yo falte, los egipcios nos expulsarán de estas tierras, a donde llegué a cambio de 20 piezas de plata. Eso lo soñé, como tantas cosas que al final sucedieron, aunque no se los diré jamás. Muchas gracias, maestro. Doy las gracias al público presente, a los que nos verán en la plataforma, y también darles las gracias a Tilde Editores, a la librería Tilde y al maestro Gustavo Quiroga por permitirnos este espacio. Y pues, yo quisiera preguntarle un comentario nada más. Sí, Ahorita claro. que mencionó, maestro, lo de la segregación, no sé cómo llamarla, Sí. del regimontano, ¿verdad? De decir de los que vienen de fuera, y también ligarlo con el proceso de industrialización aquí de Monterrey. Sí. Me llama la atención que también llegó a tal grado ese comportamiento en la industrialización, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo en el caso de la fundidora, el accidente que hubo en el 71. Traigo frescos datos porque ahí con oficio vamos a publicar un libro donde hablamos de los orígenes del box y la lucha libre. Y salió un personaje, bueno, el autor es Juan Ramón Garza Guajardo, y yo nada más voy a tener una ligera participación como en un apéndice final, donde voy a hacer pequeños mini biografías de personajes. Y sale un personaje muy, muy interesante, que es Chema López. Él era sindicalista en ferrocarriles. Okay. Entonces, pero me llama mucho la atención la solidaridad o la hermandad que había entre las diferentes industrias, porque cuando pasa el accidente de la olla que se derrama en el 71 en fundidora, Chema López de ferrocarriles como que se va a la fundidora a defender ahí, porque se habla también, ahí lo poquito que escarbé, que ya los sindicatos estaban contaminando de líderes charros. Entonces ya los mantenimientos a las máquinas eran muy ocasionales. Total que Chema se va por ese lado como de desenmascarar a esos líderes charros, Sí. hasta que lo marginan o lo corren, ¿verdad? Como que ahí le hablan. Entonces sí coincido que hay muchas historias por descubrir, porque ese Chema López es invisible y tiene tanto
ese se me hace un gran acierto porque como que, bueno, me queda claro que la fundidora de ferrocarriles pues estaban muy, muy vinculados, ¿verdad? Porque se movían pues todos los lingotes, todo, pues ferrocarriles, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esa hermandad que había entre las empresas, cosa que ahorita ya hasta ni nos imaginamos eso, ¿verdad? Y bueno, también nada más como un apunte, después, en el 86, cuando se declara la quiebra, creo que se declaró, pues también hubo una estigmatización tremenda, ¿verdad?, sobre los trabajadores, porque a todos nos decían, no, es que eran bien flojos. Y checando en el archivo de Fundidora, digo, esos personajes, me doy cuenta que tenían una revista que se llamaba Difundidor o Difundidora, que me parece la dirigía Hugo del Río, porque una vez me dijo Arnulfo que Hugo había estado. Y ahí en el archivo de Adolfo Prieto tienen todas las revistas así encuadernadas. Y es una revista fabulosa porque vienen talleres que daba Julián Guajardo, o sea, te quedas sorprendido, venía mucha poesía. Todos los trabajadores de Fundidora estaban bien, o sea, les inculcaban mucho la cultura, ¿verdad? Entonces, me queda claro que hubo una estigmatización, o sea, el sistema le estorbaba, ¿verdad?, que esos trabajadores tuvieran acceso al teatro y a la literatura, ¿no? La verdad es que la parte de la historia de Fundidora no me la sé muy bien, pero el asunto de la estigmatización, y se da en todas partes. Hace tiempo platicando con alguien en Colima también me decía, no, es que es la gente que viene de fuera. Y yo, pues, ¿cuál de fuera? Si Colima está bien chiquito, o sea, casi todos los que están aquí vienen de fuera de una generación. Pero el asunto es también la gente que se vuelve más papista que el Papa. Yo siempre he dicho que cuando vas a los Estados Unidos, una de las cosas más complicadas es que te toque un vista México-americano. Los vistas mexicoamericanos te revisan hasta por debajo de la lengua. Ellos ya están allá y no quieren que vayan más. ¿Sí? La gente llegaba a Monterrey y ya no quieren que llegara más. La gente en San Pedro no quieren departamentos porque no quieren que llegue más gente. O sea, ellos ya, además San Pedro es un caso muy especial, pero San Pedro ya no tiene espacio para crecer, solo puede crecer hacia arriba. Entonces, pues no queremos más departamentos porque no va a venir más gente, porque los que somos de la colonia, la colonia hace, ¿qué te gusta?, 30 años, tenía la mitad de sus espacios vacíos. Entonces, ha llegado mucha gente y va a seguir llegando mucha gente, y San Pedro solo puede crecer hacia arriba, no hay de otra. ¿Sí? Y la gente que llega aquí, no, es que una persona de Apodaca dice, no, es que la gente que viene de fuera, y yo, compadre, pues está aquí lleno de gente que viene de fuera. No, es que ahora los que llegan están en Juárez, porque lo cual es cierto, o sea, el crecimiento de Juárez es impresionante. Y mucha de la gente que llega ahora se queda en Juárez, otra en Apodaca, otra en Escobedo, otra básicamente en la zona norte de la ciudad. Y la gente de ahí dice, es que están llegando mucha gente de fuera. Padre, pues, tú pregunta, no, pues nosotros llegamos de Suazo, nosotros llegamos de Galeana. Pero llegan y toman un lugar en el lugar y se sienten más papistas que el Papa. Entonces, hay mucha gente aquí en Monterrey que se siente más regia que los regios. A lo mejor es su manera de explicar por qué están aquí, por qué se quedaron y por qué no se regresaron de donde fueran, ¿no? Tamaulipas, ¿no? Coahuila, Sonora, Colima, Querétaro, Guerrero, donde sea, ¿no? Se quedaron acá. Qué bueno que se quedaron acá, qué bueno, somos una ciudad de migrantes. Aquí llegaron 12 tipos, acabaron con los que había aquí, y todos somos migrantes, todos. Así somos. Y lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Si no lo aceptamos, estamos fritos. Estamos imaginando
historias y estamos imaginando un pasado glorioso del cual formamos parte, bueno, ¿cierto? Pero Bueno, muchas gracias, maestro. Y gracias a usted por la invitación, muchas gracias a Tilde, gracias a Cuitlahua, gracias a las personas que asistieron, a pesar de que tenemos a Julián aquí al lado. Gracias a las personas que lo están viendo ahorita por internet y los que lo verán más adelante. gracias. Gracias.